Muy buenos días con todos nuestros amigos y seguidores de la plataforma de Zona 21 y del programa Lumen Gentium. El día de hoy estamos en una edición especial, en un programa en el cual vamos a tener el grato honor de tener a dos invitados. Un invitado especial desde México, el abogado corporativo y fiscal, doctor Roy Stuart Estefanía Páez, con quien vamos a tratar, ¿no?, sobre, o conocer un poco más, como parte del derecho comparado, conocer sobre lo que es el derecho de sociedades, ¿no? Y tal como hemos anunciado a través de la publicidad de estos últimos días, el evento del día de hoy es un webinar internacional denominado Creación de Sociedades en el Ordenamiento Jurídico Mexicano y Peruano, ¿no? Por parte de nuestro país hermano de México tenemos al doctor, como ya decíamos, Roy Stuart Estefanía Páez, abogado corporativo y fiscal, y por nuestra parte, para poder hacer comentarios, apreciaciones respecto a lo que significa también el derecho de sociedades en el Perú, tenemos también la participación y la intervención del doctor Elio Grillo Paico, magíster, un MBA en Administración de Negocios y catedrático universitario. Muy buenos días a ambos, doctor Roy Stuart, doctor Elio Grillo. Muy buenos días, la con más cordial bienvenida a este programa Lumen Gentium, que se transmite los días sábados gracias al apoyo y auspicio de Zona 21 Radio Televisión y la Asociación Civil Cuscachay, Asociación Civil Anticorrupción, con el Centro de Conciliación Proyus en la ciudad de Piura, Perú. Nuestra más cordial bienvenida. Doctor Roy Stuart, sus palabras de bienvenida y de presentación. Doctor, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación. Agradecer al equipo de Lumen Gentium, de Zona 21, al doctor Elio. También un placer conocerlo y estamos aquí para compartir lo poquito que tenemos para dar, y es un gustazo estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roy Stuart. Nuevamente la más cordial bienvenida, un profesional reconocido desde México. Doctor Elio Grillo, la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, doctor Gerardo Rechiroque, doctor Roy Stuart. Un gusto saludarlo, y a Lumen Gentium, que es patrocinadora de este proyecto y este espacio, al igual que Zona 21. Agradecidos, creo, tanto mi persona como el del doctor Roy, el estar presente en este conversatorio que vamos a tener, muy interesante, y espero que sea, bueno, provechoso para toda la comunidad. Muy bien. Entonces, de acuerdo al contenido y a lo que vamos a desarrollar el día de hoy, es una clase virtual, ¿no?, de nivel internacional. Vamos a tratar y vamos a hablar un poco sobre lo que significa el derecho de sociedades, ¿no? México. Vamos a iniciar o vamos a dar la apertura con el doctor Roy Stuart. Doctor Roy Stuart tiene un tiempo promedio de 30 minutos para que pueda hacer su presentación, ponencia, y luego comentarios y las apreciaciones de nuestro colega peruano. Y también daremos un espacio y una plenaria para que los participantes que se puedan unir puedan también estar interactuando y participando con sus aportes o con sus preguntas. Bien, doctor Roy Stuart, puede dar inicio. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a quienes amablemente nos acompañan en esta sesión. Vamos a dar inicio con la parte que ha sido asignada a su servidor en cuanto a la constitución de sociedades en el derecho mexicano. Para comenzar, vamos a señalar que hay una serie de ramas dentro del derecho corporativo o empresarial que, al menos desde México, se ve entrelazada por una innegable necesidad de cubrir muchos elementos de la vida empresarial. Por ejemplo, cuando yo voy a crear una empresa,
no solamente me tengo que atener al ordenamiento mexicano que regula sociedades mercantiles, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino que tendré que pensar en un montón de aspectos que están dispersos en un montón de leyes, y eso complica un poquito el tema del derecho corporativo o empresarial. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Si yo quisiera poner un negocio, ¿de qué aspectos me tendría que preocupar? ¿Solamente de los pasos para crear mi empresa y de acudir ante notario? Pues no. La realidad es que tengo que evaluar desde temas fiscales, desde temas corporativos, desde temas laborales, temas civiles como los contratos que voy a utilizar. Y entonces lo bonito del derecho corporativo o empresarial es que necesitamos aplicar esta gama de conocimientos y aterrizarlo para poder crear y operar una sociedad. Entonces, vamos a darle un poquito de forma en estos 30 minutos a esas necesidades que se presentan y vamos a señalar los pasos esenciales para esta creación, pero partiendo de la premisa de que no me puedo sesgar únicamente en una legislación mercantil, en una legislación meramente societaria para el tema empresarial. Tengo que abarcar toda esta gama que acabamos de señalar, ¿de acuerdo? Al público, al final vamos a tener el espacio después de la intervención del doctor Eleo para poder hacer una intervención, preguntas y respuestas. Entonces, quédense hasta el final con nosotros. Vamos a comenzar. ¿Qué aspectos legales tendría yo que revisar respecto a una sociedad antes de poder crearla? Yo diría que son 4. 1, el tema precisamente societario. 2, el tema ya corporativo. 3, aspectos fiscales. Y 4, los contratos esenciales que necesito para operar. Vámonos con la primera parte. ¿A qué me refiero cuando yo hablo de la constitución de sociedades? Para empezar, tenemos que desvincular el concepto que tenemos de empresa amarrada a una persona moral. En Perú entiendo que tienen una denominación diferente para las personas morales, que básicamente es un conjunto de personas físicas o naturales que se integran con un propósito en común. Entonces, la palabra empresa no es sinónimo de persona moral o de persona jurídica, sino que tiene un aspecto económico mucho más amplio. La empresa la vamos a entender como una unidad económica que tiene un propósito: satisfacer necesidades del público a través de productos y o servicios. Esa es una empresa. Entonces, si yo el día de mañana decido ponerme a vender en la calle comida rápida, esa es una empresa. Oye, pero es que eres uno solo, nada más eres tú, persona física, solita. Sí, y de todas maneras es una unidad económica que cumple con esas características. Si yo quiero invitar a mi mejor amigo, oye, vamos a poner un puesto de tacos, porque siempre nos han gustado los tacos y porque queremos iniciar ese emprendimiento. Vamos ante notario, creamos la taquería Roy y Asociados, y esa también es una empresa. ¿Por qué? Porque a pesar de que de un lado tenemos a una persona física y en el otro ejemplo una persona moral, en los dos componentes tenemos estos elementos. Unidad económica, satisface necesidades a través de la venta de bienes y o servicios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica para facilitar esta situación que parece un poco confusa? Oye, ¿a qué le digo empresa? ¿A qué no le digo empresa? Muy sencillo. Si es persona física, solita, la que está llevando el negocio, dile empresario. Si es una persona moral, una SADCB, una sociedad anónima, una sociedad cooperativa, dile empresa. No hay nada que jurídicamente nos obligue a esta distinción, pero en la práctica es como se estila. Si la empresa consta de un solo hombre, empresario. Si la empresa es una persona moral, ahí sí llama la empresa, para evitar confusiones. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso para la creación de sociedades es precisamente decidirte a que se realice una sociedad. ¿Y por qué lo comento? Porque si yo puedo ser empresario desde mi trinchera de persona física, nada me obliga a tener que constituirme o a crear una empresa per se, una persona moral para operar. Yo podría totalmente desde mi persona física operar ese negocio. Y aquí hay que evaluar los diferentes aspectos que se nos van a presentar. Oye, ¿qué me recomiendas? ¿Que trabaje como persona física o que trabaje como persona moral? ¿Que sea yo solito o que busque socios? Depende de varios factores. El primero que debes de considerar es el tema del capital. ¿Tienes el dinero para iniciar el negocio tú solo? Hazlo tú solo. ¿Quieres compartir ese gasto y ese riesgo con socios que también van a participar de las utilidades, de las ganancias? Bueno, intégrate como una persona moral, como una sociedad, porque de esa manera distribuyes estas cargas.
Las personas físicas y las personas morales tributan de diferentes maneras en nuestro país. Si eres persona física, tendrás que pagar impuestos de una manera. Si eres una persona moral, tendrás que pagar impuestos de otra forma distinta. Entonces, estos aspectos son los que debes de evaluar antes de decidirte si vas a trabajar una empresa como persona física o moral. Pero vamos a suponer que ya quedó definido que tú quieres operar como una persona moral y entonces vas a decidir unirte con otras personas físicas o naturales igualitas que tú para poder iniciar este negocio. Aquí ya vamos a entrar directamente en materia, pero sepan que la primera decisión es justamente establecer, ¿voy a trabajar solo o voy a trabajar de la mano de otros socios o asociados? Y entonces aquí ya pasamos a la parte interesante. Cuando nosotros decidimos unirnos a otras personas para poder constituir una sociedad, para poder llevar a cabo una empresa, lo primero que tenemos que decidir en ese punto es en qué categoría de empresa nos vamos a encuadrar. En México tenemos diferentes tipos de personas morales. El Estado, los municipios, los sindicatos son personas morales, conjunto de personas físicas con un propósito en común. Y ya del lado empresarial vamos a tener una clasificación un poquito más acotada. Ahí va. La primera es asociación civil, la segunda es sociedad civil y la tercera es sociedad mercantil. Esa es la división que tenemos en México respecto al ámbito empresarial. Ya dejando fuera todas las demás morales de las que hablábamos, nos vamos a quedar con estas tres: asociación civil, sociedad civil y sociedad mercantil. Y este gesto que hago con la mano a manera de una escalerita tiene un propósito didáctico. Estas tres morales se van a diferenciar precisamente porque están en peldaños distintos. ¿Peldaños de qué? De su propósito esencial y de la manera de cumplir ese propósito. Ya dije que sí me quiero integrar con mis amigos, con mis colegas en una sociedad, en una persona moral. ¿Cómo lo voy a hacer? Primer escalón, asociación civil. De conformidad con la ley mexicana, la asociación civil es una moral, un conjunto de personas físicas que no tiene un fin preponderantemente económico y que no especula comercialmente. Préstenle mucha atención a estos dos elementos porque son los que nos van a llevar hacia arriba en esta escalerita. No tiene un fin económico y no especula comercialmente. En español, ¿qué significa? Que no quiere hacer dinero y que no va a vender bienes. Eso significan esos dos elementos. Y entonces pasamos al segundo peldaño, que ya por lógica deberíamos ir relacionando. Entonces, la asociación civil está hasta abajo. La sociedad civil, que es la que le sigue, ¿qué hace? Pues esa sí tiene un fin preponderantemente económico. Sí quiere generar dinero, pero no lo va a hacer a través de la venta de bienes. Entonces, ya vimos en qué consistió el pasito. En que la asociación civil no quería dinero, la sociedad civil sí quiere dinero, sí quiere generar dinero, pero no lo va a hacer a través de la compra y venta, la especulación comercial. Y finalmente, la sociedad mercantil. La sociedad mercantil está hasta arriba de esta escalera porque sí quiere generar dinero y sí quiere especular comercialmente, sí quiere lucrar de la diferencia de precios entre los bienes que ofrece y cómo los vende. Entonces, ya podemos establecer, al menos desde México, ejemplos con los que todos nos podemos relacionar. Asociación civil, las famosas fundaciones. Son asociaciones sin fines de lucro, como por ejemplo una casa hogar para madres solteras, una casa hogar para niños de la calle, un asilo de ancianos que no te cobre por tener a los adultos mayores ahí atendidos por personal médico, que le brindan comida, que le brindan techo. Pues no quieren ganar dinero, no están creadas esas personas morales para generar ingresos, sino para brindar un servicio de asistencia social. Después tenemos en el segundo peldaño a las sociedades civiles. ¿Qué dijimos? Que quieren generar dinero, pero que no quieren vender cosas. Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Cómo generas dinero sin vender cosas? Porque en este peldaño se establecen las empresas que brindan servicios. ¿Quieres hacer un despacho de abogados? Necesitas constituirte como una sociedad civil.
un despacho de contadores, un despacho de administradores, un consultorio de doctores. ¿A poco esos profesionistas ganan dinero de especular comercialmente, de comprar algo a 10 pesos y vendértelo a 20? No, ¿verdad? ¿De dónde obtienen esa ganancia económica? De la prestación de servicios profesionales. Entonces, en este segundo peldaño es en donde nos ubicamos. Y finalmente, las sociedades mercantiles, en donde si hay especulación y si quiero dinero, todas las empresas que se dedican a comprar y vender son sociedades mercantiles. Establecida esta primer jerarquía, hay que señalar que dentro de las sociedades mercantiles tenemos otra subclasificación en el derecho mexicano. Y te dice, pues mira, como hay muchas sociedades mercantiles, te voy a dar esta ley que se llama Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde en el artículo 1 te voy a decir que hay sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad por acciones simplificadas, sociedad cooperativa. 7 en total tenemos en el ordenamiento mexicano. Y entonces, cada una de estas va a tener sus características distintivas. Para poner el ejemplo de la más popular, y aquí abro un paréntesis. Si yo le pregunto al público mexicano que amablemente nos pueda estar escuchando, ¿cuál es la sociedad mercantil por excelencia? Todos me van a contestar que la anónima, la SA. ¿Por qué? Precisamente por no estudiar bien el tema de las sociedades, no ustedes, sino los notarios y las personas que salen a constituir sus empresas. Les voy a decir por qué. Vayan ante notario el día de mañana y díganle, quiero hacer una empresa, y el notario les da la hoja. Ten, llénalo, para que seas una SA, una sociedad anónima. Yo preguntaría, ¿por qué? El notario ya está acostumbrado a que quieres crear una empresa y te dice, sociedad anónima, SA. No preguntes. ¿Por qué? Ni siquiera has evaluado de qué consiste el negocio. Ni siquiera te he platicado en qué va a consistir mi actividad empresarial. ¿Por qué luego me estás dando esta constitutiva o estos datos para llenar para crear una sociedad anónima? Ni siquiera sé si es la idónea para mí. ¿Y a qué me refiero con lo idóneo? Ya les había platicado que la ley nos da 7 alternativas para crear una sociedad mercantil, ¿no? Pues entonces, si todas fueran iguales, ¿cómo por qué tendría tantas alternativas? No son iguales. La sociedad anónima es la más común, es la que se utiliza por excelencia, pero es por la falta de estudio de las otras figuras. Tenemos, por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada, en donde, como su nombre lo dice, su principal diferencia con la anónima es que mi responsabilidad como socio va a estar más acotada. La sociedad de nombre colectivo, ¿a qué le suena? Anónimo, nombre colectivo. Pues que en la anónima no me importa quién sea el socio. Las acciones circulan libremente. Le puedes poner el nombre que tú quieras, pero en el nombre colectivo, no. Ahí sí me importa quién es mi socio. Ahí la razón social de mi empresa, cómo voy a bautizar a mi empresa, está condicionada por cómo nos llamamos los socios. Entonces ya vamos viendo diferencias bien importantes de ese tipo de sociedades. La SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas, es como la ruptura del paradigma de las sociedades, porque te dice una sociedad unipersonal. Puede ser de una sola persona la SAS. ¿Pero cómo? Si las sociedades a mí me enseñaron que eran morales y que las morales son de 2 para arriba de personas. ¿Cómo nada más de 1? Bueno, pues es una creación reciente, la última década, que en el derecho mexicano vino precisamente a añadir este tipo de sociedad que puedes tramitar 100% por internet. Entonces, como tenemos 30 minutos, solo quería dejarles sobre la mesa esta amplia gama de diferencias entre los diferentes tipos de sociedades mercantiles que existen y que para poder adecuarlo a su situación particular tienen que estudiar a qué me voy a dedicar, qué responsabilidad quiero como socio, qué candados quiero para que entren o salgan nuevos socios. Quiero que cualquiera pueda vender, hasta una anónima. Quiero poner restricciones y que solamente podamos nosotros admitir y sacar socios, hasta una en nombre colectivo. Ve
determinando esos filtros para que puedas elegir el tipo de sociedad correspondiente. Y de la siguiente explicación vamos a excluir a la SAS, a la de acciones simplificadas, porque como mencionábamos, se tramita por internet y es muchísimo más sencillo. Entonces, lo que les voy a decir a continuación en el proceso para crear ya esta sociedad tiene más que ver con el resto de sociedades, ¿vale? Para que no se me confundan. La SAS se cuece totalmente aparte porque es de una sola persona y se hace por internet. Bien, ya que estamos entonces determinados en qué tipo de sociedad vamos a constituir, qué tipo de sociedad mercantil, hay unos elementos que no pueden escapar a nuestro estudio. El primero, el más elemental, es ponernos de acuerdo con el resto de los socios. Oye, pues sí, mira, nos vamos a juntar para este negocio, pero necesitamos aclarar un par de puntos. ¿Quién va a poder firmar a nombre de la sociedad? ¿Quién tiene la representación? ¿Cada cuánto nos vamos a sentar, a reunirnos, a platicar sobre los avances, a rendir informes? ¿Quién va a ser el encargado de hacer esos informes? ¿Dónde vamos a estar establecidos nuestro domicilio? ¿A qué nos vamos a dedicar? Nuestro objeto social. ¿A qué se va a dedicar la empresa? ¿Cada cuánto o con cuántas personas podemos llevar a cabo una asamblea? ¿Cómo vamos a repartir el dinero? Pues nos estamos reuniendo para hacer un negocio. Yo quiero dinero. Dime cómo nos lo vamos a repartir. Y entonces, todos estos acuerdos, todos estos puntos que se tienen que ir aclarando, forman lo que se llaman estatutos sociales. Los estatutos sociales son el reglamento con el cual vamos a operar dentro de la empresa. Las reglas del juego. Sí, porque somos amigos y nos vamos a unir para crear una sociedad, pero cuentas claras, amistades largas. Y mejor, dejamos desde ahorita por escrito cómo vamos a solucionar todos esos posibles conflictos y cómo vamos a operar. ¿De acuerdo? Dentro de estos estatutos sociales, lo más importante que yo les puedo referir sin lugar a dudas es el objeto social, la actividad económica que vamos a tener. ¿Por qué? Porque aquí abro un paréntesis para una futura charla, doctor. Aquí en México hay algo que se llama operaciones inexistentes en materia fiscal, que básicamente la autoridad tributaria te dice, oye, ¿y tú por qué estás haciendo facturas por estos conceptos si no puedes hacerlo? Y el problema parte desde mis estatutos sociales. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una empresa que en su objeto social dice que se encarga de dar servicios jurídicos y servicios contables. Pero al rato resulta que en una factura de 1 millón de pesos, yo le pongo a la autoridad fiscal que el concepto es venta de zapatos. Me va a decir, caray, venta de zapatos, ¿por qué? En tu objeto social no dice que puedas vender. No, no te creo. Te voy a hacer una auditoría y te voy a determinar que esa factura ampara operaciones inexistentes. Y el problema con este proceso es que las consecuencias no es un manazo de la autoridad fiscal, es la muerte fiscal. Te cancelan el RFC, ya no puedes facturar y aparte te van a cobrar los impuestos que se hayan generado por esa ilicitud en cuanto a lo que facturaste relacionado con tu verdadera capacidad. Entonces, el primer paso lógico que yo tengo que dar es acordar con mis socios a qué se va a dedicar la empresa, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a plasmar dentro del objeto social correspondiente. ¿De acuerdo? Ya lo que sigue es el domicilio, la razón social, cómo nos vamos a llamar, cuánto tiempo va a durar la empresa. Aquí se pone 99 años o tiempo indeterminado. El periodo en el cual nos vamos a reunir. En México, por ley, nos tenemos que reunir mínimo una vez al año, en abril a más tardar. ¿Y para qué nos reunimos en abril? Pues para temas tributarios, para que me des los informes de los resultados de actividad de la empresa del año pasado, cuánto fue que ganamos o perdimos, cómo fue el tema de la distribución, el pago de los impuestos que se haya realizado, etcétera. Y entonces nosotros tenemos que reunirnos en esa ocasión para aclarar estos puntos y rendirle los informes a los socios. ¿De acuerdo? Los otros puntos tienen que ver más con la organización de la empresa. Por ejemplo, cada cuánto se van a realizar las asambleas que salgan de esa que es obligatoria. Oye, yo puedo pactar que cada 3 meses tenemos que venir aparte del anual. Y se vale.
O puedo poner, no, solamente venimos al anual y ya nunca volvemos a venir. También se vale. Podemos pactar que en el tema de la administración de la sociedad tengamos a una persona a cargo o a varias personas a cargo. ¿Quién va a administrar la sociedad? Y aquí entra un elemento bien importante en cuanto a la organización. En una sociedad vamos a encontrar 3 órganos diferentes. Son bien importantes. Asamblea, órgano de administración y órgano de vigilancia. La asamblea es el más importante. ¿Por qué? Porque es la reunión de los socios. En una sociedad, acuérdense, ¿quién pone el dinero? ¿Quién pone el capital? ¿Quién pone las reglas? Somos los socios. Si yo creo una empresa, lo natural es que la parte más importante de esa empresa seamos los socios que la integramos. En segundo lugar, la administración. ¿Por qué? Porque los administradores se van a encargar de ejecutar los actos que decidan los socios. Entonces, el administrador, ¿qué responsabilidad tiene? La más importante, la firma. Una persona moral o jurídica no puede firmar, no tiene manos, no existe, es una ficción jurídica. Entonces, ¿cómo le haría para poder celebrar un contrato la empresa Patito SADCB? Pues si no existe, pero hay una persona que la representa y que tiene la firma de Patito SADCB, tiene la facultad de obligarla. Entonces, cuando nosotros vamos analizando la función de los administradores, nos damos cuenta de que, contrario a lo que se piensa, el administrador no es el que manda. El administrador es el que ejecuta lo que se le manda a ejecutar, porque los que mandan somos los socios reunidos en asamblea. Y después viene el órgano de administración y después viene el órgano de vigilancia, los comisarios, que son las personas que vigilan la labor de los administradores para que no caigan en un mal desempeño de su actividad. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, todo eso lo tenemos que ir plasmando en nuestros estatutos. ¿Por qué? Porque el segundo paso es llevar esos estatutos ante un notario público, un fedatario público. Ya que yo determiné mis estatutos, necesito acudir ante notario para protocolizar esos acuerdos y que me den mi acta constitutiva. ¿Se acuerdan de su acta de nacimiento? Más o menos lo mismo. A través de la constitutiva, el notario va a asentar la creación de mi empresa y las reglas, los estatutos que le estamos poniendo. Obviamente, aquí antes de acudir con notario, podemos nosotros hacer el trámite de obtener la autorización de razón social ante la Secretaría de Economía. ¿De qué va esto? Oye, yo le quiero poner a mi empresa Coca-Cola SADCB. Oye, pues no puedes, ya existe una empresa que es Coca-Cola SADCB, no podrías usar el mismo nombre. Algo parecido al registro de marcas. Le quiero poner a mi empresa un nombre, necesito solicitar permiso al gobierno mexicano y decirle, oye, quiero usar este nombre. ¿Se puede? Y ya me contestará dentro de 2 semanas. Si se puede usar, ve con tu notario para que te haga tu acta constitutiva, o ¿sabes qué? No se puede. Puedo hacer ese trámite yo solo, pero también se lo puedo encomendar al notario. ¿Cómo funciona en la practicidad este trámite? Yo voy con mis estatutos con el notario y le digo, mira notario, me quiero llamar así, así y así. Te doy 3 opciones de nombres. Tú intenta registrarlo. El que quede, con ese estoy contento. El nombre que quede, ese me lo pones en mi acta constitutiva. Y ya nada más dime cuándo venimos a firmar. Es una manera de agilizar el trámite a través del notario. ¿De acuerdo? Una vez que ya tengo esta acta protocolizada por parte del notario, lo que sigue es el registro. En México hay una institución que da publicidad a los actos. Se llama registro público. Y el notario, al crear una sociedad, necesita dar aviso al registro público del comercio. Oye, registro, fíjate que Roy vino con sus cuates y formaron esta empresa. Te mando el acta constitutiva, así se llaman y así van a operar. ¿Vale? ¿Alguna vez han comprado una propiedad o visto temas de compra de propiedades, de donaciones? Bueno, eso se va al registro público de la propiedad. La creación de empresas se va al registro público del comercio. ¿De acuerdo? Entonces, este sería como el tercer paso. Estatutos, acudir con el notario de mi acta constitutiva, registro público de comercio, y ya que tengo esos 3 elementos, viene la parte que más miedo nos puede dar como emprendedores.
acudir ante la autoridad tributaria. ¿Se acuerdan que le dije que no solamente íbamos a ver temas societarios? Bueno, aquí ya empieza un poquito a diversificar, porque al momento en el que yo tengo mi registro ya y mi acta constitutiva, necesito ir con las autoridades tributarias, aquí en México el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, y necesito decirle, oye SAT, fíjate que acaba de nacer esta empresa, aquí está su acta constitutiva, y yo le quiero dar su RFC, Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, va el administrador, el representante legal, ante la autoridad fiscal con esa acta constitutiva y le dice, ¿qué tengo que hacer, autoridad fiscal? Nada más dime a qué te vas a dedicar. ¿Cómo? Sí, tu actividad. A ver, en tu objeto social, ¿se acuerdan que les hablé de la importancia del objeto social? Dice que puedes hacer A, B, C y D. Dime cuál va a ser tu actividad económica con la que te voy a dar de alta. Y es muy sencillo. Por ejemplo, les voy a dar el caso de mi despacho. Mi despacho es una sociedad civil. Entonces, en mi despacho, el objeto social que viene redactado es brindar asesoría jurídica, realizar gestorías relacionadas con todo tipo de trámites ante autoridades administrativas y de cualquier índole de gobierno, el poder llevar audiencias, el poder redactar contratos, el brindar servicios jurídicos en general. Eso viene en mi objeto social redactado. Entonces, yo cuando voy ante la autoridad fiscal, pues no le voy a decir que me voy a dedicar a la compraventa de bicicletas. Le voy a decir, mira, mi objeto dice esto, encuádrame en la actividad de bufete jurídico. Así está establecido en el catálogo del SAT en México. Entonces, lo que yo voy obteniendo aquí es una secuencia lógica de lo que se va a dedicar mi empresa. Y al SAT le digo, me voy a dedicar a bufete jurídico y así me da de alta. Entonces, al finalizar este trámite, lo que yo tendré de parte de la autoridad fiscal es una constancia de situación fiscal, en donde dice, vino Roy Stewart representando al despacho Legalit y me dijo que se iba a dedicar a bufete legal. Le asignamos este RFC y listo, ya puedes comenzar tus operaciones. ¿Por qué es importantísimo este paso ante la autoridad tributaria? Porque si yo no me doy de alta con ellos y empiezo a recibir dinero, voy a tener broncas fiscales. Y el SAT me va a decir, oye, ¿por qué nunca viniste a dar de alta tu empresa? El notario me avisó que habías creado una empresa. Ya pasó un año y veo depósitos en tus cuentas bancarias o veo que has tenido operaciones y no me has pagado. Entonces, pues, ¿de qué se trata? Al momento de que yo me doy de alta en Hacienda, comienzan mis obligaciones fiscales, mis obligaciones tributarias. Y entre ellas estará el expedir facturas por las actividades que yo realice, por los servicios que yo realice. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tengo mi RFC, ya que tengo dado de alta mi actividad ante la autoridad fiscal, viene un punto más o menos del derecho bancario y bursátil, que es aperturar una cuenta bancaria. Tampoco es un trámite que tú digas muy difícil, pero es necesario que lo sepan. No puedes abrir cuenta bancaria de tu persona moral si no tienes el acta constitutiva, el registro público y el RFC ante la autoridad hacendaria. Por eso vamos secuenciando de esta manera la creación de sociedades. ¿Ya tengo todo lo demás? Vale, ya puedo ir al banco de mi preferencia a abrir, aperturar la cuenta bancaria para mi negocio. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque recuerden que la persona moral, la persona jurídico colectiva, es diferente a la persona física. Por ejemplo, todo lo que mi despacho Legalit genera se deposita a la cuenta bancaria de Legalit, no a la cuenta bancaria de Roy Stewart. Yo soy el socio administrador y fundador, sí, pero la persona moral es la que debe de operar su cuenta bancaria y tener los recursos propios. Acuérdense, yo solamente soy un socio. Ya lo que pase con la lana del negocio después es bronca de nosotros, de los socios. Pero mientras, recuerden que lo que brinde de servicios la firma legal o la persona moral o la empresa en comento debe de quedarse en el patrimonio de la empresa y ya después distribuirse como ustedes determinen. Van a tener un pago de un sueldo, van a tener un pago por dividendos, van a pagarse por servicios profesionales. Ya es una planeación aparte. Pero mientras, recuerden, la empresa necesita su cuenta bancaria propia, ¿de acuerdo? Para realizar esa actividad. Ya con esto en mente, tenemos un panorama más o menos amplio de estos pasos para poder dejar operando una sociedad
en perfectas condiciones de acuerdo a lo que dicta nuestro derecho mexicano, ¿ok? Entonces, acta constitutiva ante notario, registro público, RFC y cuenta bancaria. Hasta ahí tenemos un cascarón de empresa perfectamente operable. ¿Y por qué cascarón? Porque faltan muchísimos pasos más que ya se salen del derecho societario y del derecho fiscal. ¿Como cuáles? Pues tus licencias de funcionamiento. Si yo voy a estar en X o Y municipio o entidad federativa, necesito el visto bueno de esa región para que me diga, pues mira, donde está establecido tu negocio, vas a tener este giro mercantil, puedes hacer estas actividades y tienes una licencia para utilizar ese suelo de esta manera. Y puedes vender alcohol, o puedes poner música a alto volumen, o puedes tener mesas en la banqueta, en la vía pública, porque eres un restaurante o eres una oficina, vas a tener que operar con estas reglas, pero eso no nos daría tiempo de abordarlo durante esta sesión. Solo sepan que para la creación de sociedades, esos son los elementos básicos que necesitamos revisar previo a la operación, y que una vez que yo cumpla con esos 4 pasos, ya tengo mi persona moral totalmente funcional para dar los siguientes pasos que necesitamos, que ya son más administrativos y locales. Si quiero registrar mi marca ante el INPI, si quiero realizar algún tipo de actividad que está protegida por leyes especiales, como por ejemplo vender medicamentos, necesitaría autorización de la COFEPRIS, que es una institución que evalúa riesgos sanitarios. Si yo quiero utilizar mi persona moral para que sea un banco, una empresa que se dedique a actividades bursátiles, necesito autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, ya de ahí, de ese punto, podemos irnos a la vertiente que ustedes me digan, a la rama de negocio que ustedes quieran, pero tendrá ya sus legislaciones aplicables bien particulares. Pero hasta ese punto, cualquier persona moral ya es funcional desde una generalidad. Con esto termino mi intervención, doctor. Muchísimas gracias. Excelente participación, muy interesante también conocer cómo se aplican, ¿no?, las normas societarias en el ordenamiento jurídico mexicano. De acuerdo a lo que, bueno, pues hemos escuchado hasta el momento, podemos advertir que hay una cierta similitud, ¿no? Muy curioso lo que, por ejemplo, usted menciona sobre las personas morales, ¿no? Eso es algo que por ejemplo, dentro de nuestro ordenamiento no está establecido. Por otro lado, la importancia que tiene el sistema de administración tributaria. Nosotros tenemos una particularidad. En el Perú, el sistema de administración tributaria está a cargo de una entidad de alcance nacional que es la SUNAT, ¿no? Es el ente recaudador del Estado, pero además, adicionalmente, en materia de impuesto predial y otros tipos de impuestos aplicables a los municipios, ¿no?, en los ámbitos locales, existen el sistema de administración tributaria, que es el SAT, el SAT, dependiendo del lugar, ¿no?, que eso los administran las municipalidades. También hay que considerar, pues, doctor Stuart, que, bueno, pues ustedes tienen un sistema de administración estatal de tipo federal, ¿no? Nosotros tenemos un tipo totalmente diferente, pero hay que rescatar pues esas similitudes, esas diferencias. Bueno, y en este caso vamos a hablar también sobre el tema sobre sociedades en el Perú con el doctor Helio Grillo Paico, quien va a tener también un espacio de 30 minutos para poder disertar sobre lo que es el tema de sociedades en el Perú, ¿no? Adelante, doctor Grillo. Muchas gracias, doctor Gerardo Ruiz, doctor Roy Stewart y toda la comunidad que se encuentra acá. Primero, agradecer bastante, bueno, ya en la parte introductoria agradecimos a usted y a todos los que se encuentran, y al doctor Roy, que muy amablemente también desde México nos viene a contar todo este tema societario. Y bueno, yo... creo que todos los que estamos acá queremos aportar un poquito, ¿no?, con la comunidad, lo poco o mucho que sabemos de sociedades. Pero antes de hablar un poco de las sociedades en Perú, quería decirle al doctor Roy, y como bien lo ha dicho el doctor Gerardo,
se parece bastante este tipo de sociedades mexicanas a las peruanas, ¿no? Estoy escuchándolo muy atentamente, que nos ha hablado de las sociedades anónimas, de las sociedades abiertas, cerradas, y la verdad que guarda bastante similitud. Pero antes de hablar un poco de ello, quisiera decirle que aquí en nuestro país, la verdad, hay mucha informalidad, ¿no? Vamos a empezar primero con ello, ¿no? Que la informalidad ha hecho que de repente las personas no tengan el conocimiento de este nacimiento de sociedades, de que haciendo, creando sociedades, realmente están ayudándose a ellos mismos y al Estado. Entonces es muy importante indicar que el tema de la informalidad es por decirlo, un cáncer en la sociedad. Yo me imagino que en México será lo mismo, pero acá la informalidad de verdad ha ido creciendo mucho y cada vez hay más informales. Por lo tanto, estos informales, pues así uno quiera, o de repente los entes reguladores, que llamémonos la SUNAT, ¿no? Aquí en el país quieran apoyar y en todo caso tratar de asesorarlos para que ellos se puedan formalizar. No lo quieren hacer pues porque ya encontraron que esa es la ruta más fácil de poder llegar a las personas, ¿no? El comercio y todo ello sin pagar ningún tipo de impuesto, ¿no? Entonces, esto quería yo primero hacer hincapié. Yo me imagino que la misma realidad debe ser también en todos los países de Sudamérica. La vez pasada estábamos viendo un tema de informalidad en América Latina, y la verdad que sí, ¿no? Entonces estamos ante un tema que es no solamente peruano-mexicano, sino es América Latina. Ya, también estuve leyendo un poco del derecho comparado. Por ejemplo, en Italia tienen unas normativas que son muy antiguas, son del 80, 70 y del 90, pero que el Estado se preocupa mucho más en poder darles ese apoyo, ¿no? Hay el apoyo para que se puedan formalizar, para que el Estado las subvencione, y eso es lo que no sucede aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, estaba diciéndoles ello, y de paso también quería comentarles de que, así como bien nos ha dicho el doctor Roy, nosotros acá en Perú tenemos la ley de sociedades que justamente nos rige, que hasta ahorita la tenemos, que es la ley 26887. Esta ley de sociedades, pues, nos habla dentro de todos sus 6 libros que contiene, ¿no? Y sus contratos asociativos que tiene, de las distintas sociedades que priman, ¿no? Pero como bien lo dijo el doctor Roy, la idea de esta sociedad es justamente constituir, ¿no?, esta sociedad para aportar bienes y servicios que justamente van a ser el común de las actividades económicas que se van a dar, ¿no? Por lo tanto, el nacimiento de estas sociedades implica justamente que van a tener un régimen, y eso va a ser importante para, no solamente para los miembros de esa sociedad, sino en colectivo. Esta comunidad de bien, pues, se regula también, en nuestro caso en Perú, en el Código Civil, el cual también establece en nuestro Código Civil el parte en lo que son las sociedades, la formación y los distintos contratos que contienen y conllevan esto, ¿no? También podemos decir que por ejemplo, en las sociedades anónimas, que es la sociedad más común, que es la sociedad que prima mucho, porque esta se forma justamente con respecto a la unión de, si es una sociedad cerrada, de 8 personas, entonces la mayoría de este tipo de sociedades por lo general son de familiares, ¿no? o de personas muy allegadas, amigos que quieren justamente tratar de legalizarse, ¿no? De hacer un tipo de sociedad, ¿no? Una sociedad
en donde ellos puedan ejercerla y poder ofrecer, ¿no?, todos sus servicios y todo ello, ¿no? También en el Perú está la sociedad colectiva, la sociedad en comandita, la sociedad comercial de responsabilidad limitada y las sociedades civiles propiamente dicho, ¿no? Lógicamente, todas ellas con respecto al tipo de objeto, ¿no? También nos hablaba el doctor Roy, muy interesante, el tema del objeto. El objeto es sumamente importante en una sociedad porque el saber cuál es el objeto, a lo que te vas a dedicar, a lo que va a ser la empresa, la sociedad propiamente dicho, es importante, ¿no? Es importante también saber que los socios son las partes fundamentales de la sociedad, ¿no? Pero también dentro de ello los trabajadores, para mí, creo que hacen un papel preponderante, no solamente en las empresas, en las sociedades, porque sin ellos pues no caminaría, no iría una sociedad, una empresa, ¿no? Y lastimosamente eso es lo que el empresario a veces tiene un desconocimiento de ello, porque no justamente maltrata a sus trabajadores. Esto va también de la mano con el derecho laboral. Importante saber que tenemos que tener en cuenta los principios generales, ¿no? Acá en Perú el tema de justamente de derechos laborales ha ido decreciendo, decayendo mucho, ¿no? Entonces también es importante saber ello. Estas sociedades pues, tienen una personalidad escrita, del cual empieza desde su inscripción en registro. Estas sociedades se van a formalizar con justamente cuando se realizan a través de las famosas minutas que van a lo que son los notarios, y estos los elevan justamente a registros públicos. Escuchaba también al doctor Roy hablar de registros públicos también allá en México. Bueno, acá en registros públicos es un ente de verdad muy importante, que no solamente conllevan las inscripciones de las empresas, sino todas las inscripciones, ¿no? Tanto de inmuebles, muebles, y es el eje fundamental para que todo esté dentro de lo correcto y de lo normado. Existen también, importante saber las denominaciones y las razones sociales, que son muy importantes en los distintos tipos de sociedades, ¿no? Y que pueden utilizar un nombre, una abreviatura y, lógicamente, la razón social, ¿no? En este caso, si es una SAC, si es una sociedad anónima, si es una CRL, una sociedad de responsabilidad limitada, y todo ello, ¿no? Es importante también saber que estas sociedades están inscritas en registros públicos y luego se va a llevar para que puedan tener un registro que es el RUC, que es el Registro Único del Contribuyente, para que puedan ellas estar inmersas y poder emitir los documentos pertinentes al momento de cuando realizan el servicio, ¿no? En este caso pueden ser boletas, facturas, ¿no? En todo caso. Es importante saber dependiendo de ello, ¿no? También nuestra ley establece, la 26887 de la ley de sociedades, nos establece un poco el tema de la reserva preferencial registral, ¿no? Que es muy importante saber si es que, cómo se va a llamar, y si es que de repente queremos hacer un cambio, denominación, abreviatura, ¿no? El objeto social, que ya también lo hemos dicho, que lógicamente tienen que ser operaciones lícitas, operaciones que lleven justamente al objeto social, que tiene que ir relacionado a lo mejor, ¿no? A estos actos dentro de las normativas. Después establecen también en nuestra ley las responsabilidades civiles y penales que tienen justamente los socios. Por eso es que se juntan y hacen un nombramiento de administradores o de los encargados, dependiendo del tipo de sociedades, de gerentes, ¿no? O administradores, para que tengan eso las responsabilidades, ¿no? Así como tienen derechos, también tienen responsabilidades. Existen también los plazos de inscripción, propiamente dicho, que es dependiendo del tipo de sociedades. Los aportes
Acá nos vamos a detener para justamente decir de que dependiendo del tipo de sociedades vamos a ver que en el Perú ha habido muchas sociedades que se han ido formando con aportes dinerarios y no dinerarios. Entonces, podemos decir, como lo decía también el doctor Roy, nos hablaba una parte de su introducción, cuando me quiero reunir con un cuate, ¿no? Acá le decimos con un amigo, ¿no? Y queremos formar, lógicamente, una sociedad. Queremos saber qué es lo que tienes tú, con qué cuento yo y cómo lo podemos hacer, ¿no? En este caso, de repente tenemos dinero, aportes, o de repente bienes muebles, inmuebles, como que puedan capitalizarse para formar esta sociedad, ¿no? Entonces, importante saber eso, y lógicamente que va a conllevar a los gastos y todo lo que tenga que ver, ¿no? Y en cuanto a los aportes no dinerarios, que estos estén dentro de la minuta y que estos sean evaluados, o sea, que tengan un valor para que al momento de repente de una liquidación, se disuelva esta sociedad, pues se puedan valorar, ¿no? Entonces es muy importante todo ello. El patrimonio que van a tener y la responsabilidad que tienen los socios en cuanto a lo que es su patrimonio, ¿no? Todo lo que tenga que ver en ese pacto social que ellos han tenido y que lo han hecho para que pueda desarrollarse de la mejor manera. Eso es en cuanto en la forma general de lo que son los distintos tipos de sociedades, ¿no? Vamos a hablar también que, por ejemplo, tenemos como sociedad anónimas abiertas, que son las tradicionales. Esta figura pues habla justamente dependiendo del tipo de capital, ¿no? Y lógicamente que las acciones van a ser importantes para el tipo de sociedades, que estas van a ser en lo que es una sociedad anónima abierta en un número máximo de accionistas de 750 y mínimo de 20, ¿no? Por lo general son las empresas grandes, ¿no? Los bancos y empresas que realmente sumamente importantes para ellos. Vamos a hablar también que por lo general hay empresas, hay sociedades anónimas cerradas, como ya los dije, aquí son relacionadas por lo que es por lo que acá tenemos como mínimo 2 y como máximo 20, y en estos tienen pues un directorio facultativo, el que los hace que puedan tener un gerente y que asuma las funciones de director, porque justamente no cuentan con ello, ¿no? Entonces, podemos decir también que estas son supervisadas por la Superintendencia Nacional, justamente, que ve este tipo de sociedades, que antes era la CONACEC y ahora la Superintendencia, que justamente ve todo ello. Luego tenemos sociedades comercial de responsabilidad limitada, que tienen características similares a las sociedades que ya hemos visto, y que estas sus participaciones son iguales, acumulables, indivisibles, y sus aportes, como ya lo hemos dicho, son de dinerarios y no dinerarios. ¿Ya? También vamos a ver que tenemos la sociedad comandita simple, que estas pues, sociedades son las que por lo general ahora en el Perú no están actuando de forma muy consecuente, ni son ya tomadas en cuenta, por lo que este tipo de sociedades son personalistas y dependen de las condiciones de las personas y sus socios colectivos, ¿ya? Y por lo tanto su actuación es en nombre colectivo, y por lo tanto cuando se forman sociedades por lo general quieren responsabilidades ilimitadas, ¿no? Por lo tanto no es muy conveniente o no es muy comercial este tipo de sociedades. Las sociedades civiles, pues vamos a decir
estas sociedades persiguen un fin en común de carácter económico que ejerce justamente dependiendo de la profesión, oficio, cuenta como mínimo de esos 2 socios, ese es el mínimo, y no existe un límite porque se pueden formar varios, ¿no? Hay los elementos característicos de estos que tienen que tener la misma carrera, la misma confianza y el mismo fin, por lo general sumamente importantes, ¿no? De ahí luego vienen las sociedades de responsabilidad limitada, que como ya lo dije, tiene un parecido también a las sociedades anónimas, pero aquí tiene un número máximo de 30 socios. Los socios no responden de manera solidaria, es decir, sus obligaciones son sociales y está limitado de acuerdo a su aporte. Por lo tanto, muy convencional que encontremos estas sociedades de responsabilidad limitada, por lo que justamente el mismo nombre lo dice, limitado, todas sus responsabilidades son limitadas. Y vemos también las sociedades colectivas, sus socios son de manera ilimitada, sus obligaciones, y en común en su actualidad pueden tener entre 2, tienen un límite de socios. Este tipo de sociedades son seleccionadas de acuerdo a la calidad de personal, sus operaciones y la confianza que lógicamente se da, ¿no? Eso estamos haciendo un recorrido muy rápido y de repente muy somero de todo el tipo de sociedades que funcionan dentro de nuestro país y cómo se operan todo, lógicamente. Y no quería dejar de lado las EIRL, que son las empresas individuales, que no son sociedades, pero no lo quería dejar de lado porque quisiera saber, quería darles a entender de que estos están siendo más requeridas, o estas empresas se forman porque solamente se pueden formar de una sola persona, no necesitan lógicamente de varias, son una sola persona, ¿no? Por lo tanto, como persona natural lo constituyen, lo hacen, ¿no? Y lógicamente el patrimonio de la empresa no forma parte de su patrimonio personal de ellos, ¿no? Por lo tanto, su limitación de su responsabilidad es mucho mayor. Por lo tanto, tratan de formarse, ¿no? De darse de la mejor manera. Por lo tanto, este tipo de empresas son las que mayor se están dando, ¿no? Y como ya lo dije al inicio, pues toda esta información, todo lo que hemos dicho, no solamente la cuentan con los profesionales del derecho, dentro de los entes reguladores que tiene nuestro país, les dan información, ¿no?, de cómo poder capacitarse, pero lógicamente las personas a veces no llegan o de repente no lo consultan porque ya se formó una especie de que ser informal para mí sería mejor, y eso es lo que realmente debemos de cortar, debemos de justamente nosotros como abogados, como personas que también nosotros vamos formando profesionales, porque bueno, quien les habla es docente universitario, justamente estamos para poderlos apoyar, ayudar, incentivar, para que nuestros alumnos, cuando ya también sean profesionales, puedan poder aportar y llegar a que estas personas se formalicen y todos lo llevemos de la mejor manera. Bueno, ese es mi aporte, doctor Gerardo, que quería hacer. Muchísimas gracias por la atención de todos y a la espera de alguna precisión de su persona, del doctor Roy, o de las personas que se encuentran presentes. Exacto. Muchas gracias, doctor Helio Grillo. No sé si dentro de lo que se ha precisado en este momento, doctor Roy, usted tenga que hacer alguna apreciación o alguna indicación adicional antes de pasar a la plenaria y poder interactuar con los participantes en este momento. Muchísimas gracias, doctor Eleo, gracias por su participación muy ilustrativa. Como bien refiere, las similitudes son pues impresionantes en cuanto al tema que
que las sociedades tienen para ofrecernos, el derecho corporativo. Hemos hecho ejercicios igual comparados en derecho penal y sin lugar a dudas tenemos un patrón en común en Latinoamérica respecto a muchísimos puntos en las legislaciones. Solamente algo que me llama mucho la atención y que no alcancé a comprender muy bien y que quisiera pedir de favor si me pudiera explicar un poco más. Esta palabrita de sociedad abierta y sociedad cerrada, no la alcancé a comprender en su totalidad. Aquí en México no se utiliza esa terminología. Si nos la pudiera explicar de favor, doctor. Ya, no hay ningún problema, doctor. Lo que pasa es que las sociedades anónimas abiertas son las que cotizan en la banca, acá en Perú. O sea, ellos, sus socios, todo, y por lo general, por eso es que son de 20 a 750, porque pueden ser varios. Por lo general, ese tipo de sociedades funcionan en este país, acá en Perú, los bancos, ¿no? Por lo general, ¿no? Y cotizan en la banca. En cambio, las sociedades anónimas cerradas, no. O sea, los tipos de sus sociedades, sus acciones, no se cotizan en banca, nada, solamente se quedan acá inscritas dentro del país. Esa es la gran diferencia que hay entre una sociedad anónima abierta y una sociedad anónima cerrada, ¿no? Eso es más o menos. Y los socios, lógicamente, que por ejemplo en la cerrada son 20 y en el otro tenemos 750. Y por lo general son las empresas que vienen son las empresas que vienen del exterior, ¿no? Eso era lo que quería aclararle. No sé si habrá llenado su satisfacción, no sé. Muchísimas gracias, doctor. Sí, sin duda. Aquí en México, para ser institución de banca o bancaria, requieres precisamente ser anónima, pero no te dan como que ese adjetivo. Nada más se queda en sociedad anónima, obtienes las autorizaciones de gobierno y ya puedes operar. Le agradezco muchísimo la aclaración. No se preocupe, doctor. Doctor Gerardo. Bien. Sí, entonces, no sé si por parte de los asistentes, de los que se encuentran en este momento en sala, también igualmente la más cordial bienvenida, gracias por su participación. Tengan alguna pregunta, alguna intervención que ustedes quisieran hacer, tienen a los dos expositores, al doctor Roy Stuart y al doctor Elio Grillo, para que puedan resolver las dudas o poder quizás hacer algunos comentarios adicionales, complementarios a este tema. Doctor Ruiz Quiroque, muy buenos días. Doctor Leo, muy buenos días. Doctor, allá en México, muy buenos días. Le saluda el alumno José Zulueta Coronel de la Universidad de Chiclayo. Y yo quisiera, doctor, de que, habiendo escuchado esta magnífica exposición de la formalización de empresas tanto en Perú como en México, y vemos la similitud que hay para registrarse, ¿no? Yo lo he escuchado al doctor en México donde habla de personas morales. No sé si tengo la impresión de que, por ejemplo, en Perú tenemos las personas naturales, las personas jurídicas, ¿no? ¿Es lo mismo las personas jurídicas que las personas morales para formar una empresa? Muchas gracias, José. Sí, de hecho es una terminología que aún a los propios mexicanos nos causa confusión. Persona física, entidad biológica como usted o como yo, José. Persona moral, conjunto de personas biológicas, que sería precisamente la persona jurídico colectiva. Está esta discusión de por qué le pusiste moral. Nuestras leyes así dicen, personas físicas y personas morales, pero concuerdo con usted, yo soy más partidario de la definición que le dan allá en el Perú en cuanto a distinguir entre las personas jurídico colectivas y las personas naturales como entes biológicos, pero es lo mismo. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Un gusto. Muy bien, ¿alguien más levanta su mano o puede participar? ¿Alguien que desee una intervención adicional? Doctor Ruiz Quiroque Zulueta, nuevamente, para aportar algo de repente a esta conferencia internacional. Si bien es cierto... Adelante, José Zulueta, y luego la intervención del señor Tomasini, que también levantó su mano. Doctor, viendo
viendo que hay una similitud entre el país hermano de México y Perú para controlar, para inscribirse, formalizar las empresas, todo, pero siempre en nuestro país existe el criollismo, y el doctor Elio habló de las informalidades, ¿no?, que existen para regularizarse, pero siempre optamos el peruano al criollismo y sacarle la vuelta de las contribuciones al Estado, aún a pesar de que existe una ley de tributación y por una cuestión de moral, todo ciudadano está en la obligación de aportar al Estado, porque esos ingresos generan mejoras, ¿no?, en todo el sistema de estructura económico, social, beneficia al Estado, ¿no?, y por ende va a beneficiar a los ciudadanos. Pero desgraciadamente, pues, en el Perú la informalidad es un punto negativo, porque no permite contribuir como debe ser al Estado, a pesar de que hay órganos de control, ¿no?, como SUNAT, SUNAR, siempre, y las leyes también en el Código Penal están establecidas, ¿no?, como la defraudación, etcétera, etcétera, pero no sé en qué se puede contribuir o qué se puede hacer para evitar estos, ¿cómo le podría decir?, esta forma de sacarle la vuelta, el de la tributación al Estado, doctor. Muy buenas, gracias, José. Bueno, con el permiso del doctor Gerardo y doctor Roy, quiero hacer mi aporte en Perú, ¿no? Es verdad lo que dice José Zulueta, y bueno, doctor Roy, yo creo que también en México habrá la misma problemática, creo que sí, y ya lo hemos hablado en América Latina, que sí, o sea, como bien dice, la persona va a buscar siempre el bienestar de repente, el poder realizar algún servicio, algún trabajo sin que pague algún impuesto, ¿no? Eso ya nosotros lo estamos viviendo y sabemos que se va a realizar de esa forma, pero nosotros debemos de participar activamente para que podamos contribuir con las personas, porque a veces también es desconocimiento de ellos el no formalizarse. A veces creen que el formalizarse es muy tedioso, muy complicado, o que de repente ellos no reúnen los requisitos. Aparte de que todos sabemos la problemática que vivimos ahorita en el Perú. Yo creo que el doctor Roy ya lo ha visto en internet. Entonces, últimamente como que el Estado se ha apartado un poco de lo que es también el poder contribuir a través de sus órganos reguladores en las campañas de poder hacer reconocimiento. Ya no hay campañas que antes de repente se hacían, el de la formalización de empresas, así como han hecho campañas de formalización de terrenos, inscripciones, todo. Nosotros tenemos aquí a Registros Públicos y a COFOPRI. Antes se incentivaban a través de propagandas, el Estado, el poder formalizarse y el tener un título, ¿no? Bueno, los que se encuentran aquí en esta plataforma saben que antes, por ejemplo, decíamos, no teníamos un título y decíamos, queremos nuestro título bien COFOPRI, o sea, bien legal. Entonces, el Estado incentivaba justamente eso, el poder tener esa formalización, y algunas veces eran de costo cero. Entonces, yo creo que si el Estado, a través de sus órganos reguladores, SUNAR, SUNAT, de repente incentivamos, ponemos un poco de empeño para que las empresas se formalicen o tengan esa estabilidad, y decir, pues, nosotros podemos subvencionarte unos meses hasta que tú puedas estabilizarte, o de repente tu negocio empiece de la mejor manera. Yo creo que con eso apoyaríamos mucho ello, pero lamentablemente también queda de parte del Estado el que no aportar de esa manera. Yo creo que en esta parte deberíamos nosotros ser conscientes también, y el Estado también, el que se pueda
aportar, ¿no? Yo creo que todos, no solamente esto, todos estamos llanos justamente a poner un granito de arena para que esto mejore. Yo creo que vamos a realizarlo de la mejor manera, y ustedes, los que también ya están egresando, que muchos de ustedes estoy viendo que son mis alumnos o exalumnos, también lleven ese dinamismo, y que puedan también ustedes hacer labor social en como formalización de las empresas, y todo ello conllevar a que puedan realizarse de la mejor manera. Bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias, José, y a todos los presentes. Muchas gracias, doctor Helio. Doctor Stuart. Gracias. Sin lugar a dudas, la informalidad en México, y yo me atrevería a decir que es incluso más descarada y más evidente que en muchas partes de Latinoamérica, porque tenemos una innegable brecha entre el ser y el deber ser. Y pues aquí también hay leyes tributarias que te dicen, oye, te voy a multar si no me pagas impuestos. Te voy a multar si no te das de alta ante la autoridad hacendaria. Te voy a multar si emites facturas de operaciones que no existen. Incluso te meto a la cárcel si caes ya en un supuesto de defraudación fiscal o en algún delito fiscal. Y pues tenemos por otra parte esta pregunta que seguramente muchas personas, no importa su nacionalidad, se hacen. ¿Por qué pago impuestos? ¿Por qué se me haría justo que de lo que yo me esfuerzo por ganar, el Estado se quede con el 20 o el 30%? Yo creo que a nadie le parece una medida adecuada, y que si pudieran en algún momento evitarla, lo harían. El problema es que queremos evitarlo saliéndonos de la regla del juego. ¿Hay manera de pagar menos impuestos o cero de impuestos, ya en un supuesto muy extremo? Sí, con una adecuada planeación fiscal. ¿Hay maneras ilegales de evitar el pago de impuestos? Por supuesto. Ahí tenemos a los negocios ambulantes o al comercio informal. Y la pregunta, o precisamente esta parte ética, ya incluso filosófica que se plantea es, oye, pues él es un pequeño negocio que ahorita no tiene para solventar un pago de impuestos al Estado. Va comenzando, es lo que gana mensualmente es para mantener a su familia. ¿Cómo le exiges que te pague impuestos y cómo las grandes empresas incluso a veces gozan de beneficios de que ganan millones y millones de dólares al año y aún así no pagan impuestos porque se los condonaste o se los perdonaste? Y a mí, que vendo periódicos en la esquina, me quieres cobrar el 10 o el 30% de lo que gano con tanto esfuerzo trabajando desde las 7 de la mañana. Entonces, esta parte yo creo que queda superada y queda más una parte de conciencia social en cuanto al tema de gasto público, gasto y utilidad pública. Es un ejemplo que me gusta mucho darle a los alumnos y a las alumnas porque ayuda mucho a crear esa conciencia. Profe, ¿por qué tengo que pagar impuestos si mi calle no está pavimentada, si no hay luz, si no hay agua, tengo que estar pidiendo pipas? El gobierno se roba el dinero, ¿para qué pago impuestos? Y les hago las siguientes preguntas. ¿Estudias en una escuela pública? Sí. ¿Tienes algún familiar, algún abuelito, abuelita que esté recibiendo pensión? Sí. ¿Alguna vez has recibido una beca por estar estudiando? Sí. ¿Tienes seguridad social? ¿Puedes ir al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, a atenderte totalmente gratis? Sí. ¿Tienes el internet gratuito que se ha puesto en toda la ciudad para que te puedas conectar y hacer tus tareas y estar ahí realizando actividades en caso de que no puedas pagar una conexión privada? Sí. Bueno, pues entonces te tengo malas noticias. Tú has utilizado servicios del Estado de manera gratuita. ¿Y cómo crees que el Estado te da estos servicios? ¿De la bolsa mágica de los presidentes y políticos? Pues no, de lo que pagamos todas y todos de impuestos. Entonces, por mucho que me digas, es que yo no tengo pavimento en la calle, es que yo nunca he ido a juzgados, ¿por qué tengo que pagar el sueldo de los jueces y magistrados si yo nunca he utilizado un juez? Yo te diría, ¿por qué tengo que pagar la pensión de tu abuelito? ¿Por qué tengo que pagar la beca para que tú estudies? No podemos ponernos en ese plan individualista, ¿verdad?
tenemos que asumir que somos una sociedad y que las contribuciones, y en específico los impuestos, van destinados a que todas y todos podamos gozar de toda esa gama de servicios públicos, aunque tú jamás los utilices, porque hay alguien más que sí los está utilizando. Y si nos ponemos en ese plan de, pues yo solo voy a pagar lo que yo consuma, bueno, privatizamos todo, salud, educación, servicios, y que cada quien se rasque con sus uñas. Ya no pagues impuestos, pero tú te vas a hacer cargo de todos los servicios que necesites. Ya no suena tan bonito, ¿verdad? Ya no suena tan justo. Entonces, la idea que tenemos que hacernos en la mente es, la contribución es para gasto público, es una cuestión de interés social. A todos nos conviene pagar impuestos y a todos nos conviene que más personas paguen impuestos. Ya después, si quieres meterte a analizar temas de que cómo se desvían fondos y que si los gobiernos roban y que si tal o cual institución se gastó el presupuesto, está bien. Vamos también a hacer ese análisis porque se vale. Pero de principio no puedes justificarlo desde esa individualidad de yo para qué pago si no disfruto de beneficios. Porque sí disfrutas de ellos, solamente que no los percibes. Es cuanto, doctor. Claro, muchas gracias, doctor Stuart. Es muy cierto, ¿no? Esto ya también cala en un asunto más relacionado con la conciencia social, ¿no? Hay que ser, bueno, vivimos en comunidad, en sociedad, y no podemos tener un pensamiento individualista, ¿no? Extremo, radical. La informalidad, sí es cierto, ha crecido, ¿no? Exponencialmente. Y usted lo dijo, en México la informalidad pues es bastante descarada, ¿no? En esos términos. Pero sí, es verdad, y eso pasa no solamente en México, pasa en muchos países de Latinoamérica y el Perú no es la excepción. En el caso peruano, bueno, y creo que a nivel mundial, creo que esto ha crecido y tiende a crecer aún más por la misma sencilla razón de la situación que nos ha tocado vivir a partir del año 2020, ¿no? La crisis sanitaria mundial. Entonces, eso ha hecho de que la economía decrezca un poco, de que en su gran mayoría muchas personas se hayan convertido en emprendedores y no solamente en emprendimientos con el ánimo de generar o de lucro o de ganar dinero, sino con el ánimo de sobrevivir o de subsistir, ¿no? Porque la economía ha caído tanto que se hace necesario. Y claro, y merece un punto aparte o un espacio paralelo el hacer esos análisis que usted menciona, ¿no? Sobre ver, pues, ¿no? Si es que realmente los gobiernos roban, son cuestiones que son parte de la realidad actual y que creo que también en México, como en muchos países de Latinoamérica, la corrupción ha calado tanto de que, bueno, pues se ha institucionalizado, como lo hemos dicho nosotros en algún momento, ¿no? Se ha institucionalizado y eso ha hecho que los ciudadanos hayamos perdido cierta confianza, cierta credibilidad, tanto en las instituciones y en un segundo lugar en las mismas autoridades o funcionarios. Muchas gracias, doctor Stuart. No sé si habrá alguna intervención más, alguien que nos diga o nos dé algún aporte, algún comentario o que quiera hacer alguna pregunta antes de cerrar este bloque. Me parece que estaba pendiente el colega Tomasini. Correcto. Se encuentra en sala Ronald Tomasini Taboada. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo Roy, doctor Lío, doctor Gerardo. No, bueno, mi punto era, como ya lo tocó el caballero que está presente, Zulueta, si no me equivoco, tocó un tema muy, muy importante, ¿no? El temita del cómo es la forma administrativa, ¿no? Que será de las empresas, su formalidad y la informalidad que existe, ¿no? Yo creo que la informalidad viene por la parte de las personas que no dan esa facilidad para que una persona pueda tener su pequeña o mediana empresa, ¿no? A veces creo yo que se ponen muchas trabas en el camino, pero para empresas grandes, creo yo que esas empresas grandes tienen más facilidades, ¿no? De pagar impuestos, a cambio una empresa pequeña no. Está claro con lo que dice el doctor, ¿no, Roy? Que los impuestos siempre es beneficio para un Estado, pero siempre y cuando
el ingreso, el aporte que uno da, sea para que tú también te den un apoyo. Por decir, el doctor tocó el tema de hospitales, ¿no? Ahí uno no va prácticamente porque no lo necesita, ¿no? Pero cuando uno va también, hay su escasez de personal, a veces también como que no compensa de lo que nosotros damos para tener ese trato. Creo yo que, como dice el doctor, ¿no? De lo que ya se debería, cómo se manipula el dinero, ya es muy internamente de ellos, ¿no? Como sabemos, creo yo que acá, tanto en el Perú como en toda Latinoamérica, existe personas que llegan al poder, pero no hacen algo útil, ¿no? Como para ayudar a tu pueblo, a tu gente. En las empresas yo creo yo que deberían dar un poquito más de facilidades para que uno pueda desarrollarse. A veces hay la casualidad de que cuando uno quiere construir una empresa pequeña, siempre te dan una lista, ¿no? De esto es así, pero si tú te sobresales de la línea, te vamos a multar con esto. Pero una pequeña empresa no va a tener para pagar esa UIT que es acá, ¿no? Y yo creo yo que las personas o todos los que tienen mentalidad empresarial creo que más se quieren acoger de que haya un beneficio de bajos impuestos, y yo creo yo que desde ahí sería un arranque para todos, para que todos puedan tener su empresa registrada y no hay ese tipo de desbalance, porque ¿qué pasa cuando ya existe un desbalance, ¿no? Ya comienzan a seguirte. ¿Por qué? Porque ya está registrada en la SUNAT, todos estos objetos, todas tus cosas a tu nombre, y lo primero que hacen por una persona que ya tiene un desbalance patrimonial, ese ya es delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Yo creo yo que ese es el temor de todas las personas. Acá sanamente las personas quieren crecer, desarrollarse para lograr algo, ¿no? Para sus hijos, de sus hijos, pero si no dan el Estado no da esa facilidad, creo yo que ese sería el temor de todo empresario. Ese era nomás mi aporte, doctores. Muchas gracias, Ronald Tomasini. Muchas gracias por tu aporte y tu comentario. Bien, entonces, en este caso, el día de hoy, como ya les habíamos comunicado al inicio de esta sesión, este webinar internacional, creación de sociedades en el ordenamiento jurídico mexicano y peruano, tenemos en este caso la participación del doctor Roy Stewart, así como del doctor Helio Grillo Paico. Apreciaciones finales, sus palabras para el cierre, por favor, doctor Roy Stewart y doctor Helio Grillo. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, el tema de creación de sociedades es algo que debemos de fomentar con la responsabilidad que nos corresponde, porque, bueno, no sé tanto el contexto laboral del Perú, pero al menos aquí en México el tema ya de pensiones, el tema de quedarnos trabajando 30 años en un empleo para poder jubilarnos y a los 60, 65 tener una pensión que según estudios económicos no pinta nada bien, que será por ahí menor a los $500 mensuales aproximadamente, ya no es un esquema viable desde mi perspectiva. Entonces, la creación de empresas no solamente visto desde la óptica de incrementar la productividad de un país, de poderle dar empleo a otras personas, sino desde el ámbito del crecimiento profesional, es algo que todos deberíamos de voltear a ver, al menos con curiosidad. Si no es con determinación, mínimo con curiosidad. Y sobre todo si nos dedicamos a temas jurídicos, pues tenemos ya servido en bandeja de plata el tema de los requisitos, trámites y conocimientos que pues muchas personas de allá afuera en la informalidad a lo mejor no tienen. Entonces, qué mejor que explotarlo para nuestro proyecto propio, qué mejor que poder compartir con las personas que a lo mejor no pueden pagar una asesoría corporativa, una asesoría de esta índole para que puedan formalizarse, para explicarle los beneficios de lo mismo. Y pues un gusto haber compartido con ustedes esta sesión. Ojalá que podamos seguir compartiendo este tipo de espacios muy, muy productivos. Muchísimas gracias, doctores. Bueno, yo también muchas gracias, agradecer al doctor Roy, al doctor Gerardo
y a todos los presentes. Bueno, las últimas apreciaciones, decir que lo que nos dice el doctor Roy, la verdad, doctor, es impresionante cómo se parece México a Perú, ¿no? Es impresionante. De verdad que parecemos primos hermanos o algo así, ¿no? Por definirlo de una manera coloquial, ¿no? Pero yo creo que acá tenemos la misma problemática, y lo que tenemos que hacer es sacar adelante, ¿no? Yo creo que también está en nosotros, no solamente en el Estado, sino nosotros como participantes de esta sociedad, el poder salir adelante, ¿no? Y en el tema laboral, como bien lo dice el doctor Roy, bueno, él tiene un desconocimiento, pero acá hay también una infinidad de situaciones laborales que no se cumplen y que el Estado trata de lo posible de que se mermen estos temas laborales, pero realmente esto viene desde, creo que desde la antigüedad, ¿no? Siempre hay alguien que oprime a otro, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que estar es preparados, y yo creo que aquí también tiene que ver nuestra cultura mucho, ¿no? Si nosotros no leemos, no culturizamos y estamos viendo cosas que de repente no nos nutren, pues realmente no vamos a poder seguir adelante. Ese es solamente mi único aporte, agradecerle a todos, agradecerle a los alumnos que están acá también, que ya los estoy viendo, y a todos los que han hecho posible que podamos llegar el día de hoy, aunque sea con un poco de conocimiento, y justamente que esto cale en cada uno de ellos. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, entonces nuestro agradecimiento infinito al doctor Roy Stewart por acompañarnos el día de hoy. Él se ha conectado desde la Ciudad de México, y al doctor Helio Grillo Paico, quienes nos han, digamos, dado una presentación, ¿no? Sobre lo que es en realidad, o sobre lo que son las sociedades, tanto en el ordenamiento jurídico mexicano como peruano. Y muy importante destacar o resaltar esta conclusión, ¿no? Y este breve análisis sobre la realidad que nos toca vivir, ¿no? Y sobre cómo en realidad se dan estas situaciones diversas, especialmente, como ya les comenté, desde el año 2020 en adelante, ¿no? El mundo ha cambiado, y tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Bien, entonces, doctor Roy Stewart, nuestro agradecimiento, doctor Helio Grillo, y bueno, esperamos a lo mejor en una segunda edición o en un tema igual de igual importancia sobre los temas que ustedes manejan y conocen relacionados con el mundo jurídico, y que podamos poder continuar interactuando, ¿no? Y poder apoyar a toda esta comunidad interesada en estos temas, y que ahora con la virtualidad pues nos ayuda y nos facilita mucho más. Muy agradecido, el agradecimiento también a todos y cada uno de los que se han conectado el día de hoy, han estado presentes, y a todos nuestros seguidores de la plataforma Zona 21, y con el apoyo también de la Asociación Civil Anticorrupción Cuscachay y del Centro de Conciliación Proyus en la ciudad de Piura. Nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Y invitándolos a una próxima sesión, como siempre, el próximo sábado en el mismo horario, y esperando pues de que podamos continuar en esta labor de aprovechar estos momentos para poder juntarnos y poder hacer algo más por nuestra sociedad. Nuestro abrazo cordial y fraterno, muchísimas gracias, tengan todos ustedes entonces muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor, y muchas gracias a todos. Gracias, Saludos, doctor. gracias. Gracias, doctor Roy. Gracias, doctor Roy. Gracias a todos. Gracias, doctor Leo. Gracias, doctor Luis. Hasta luego, doctores. Hasta luego.